Introducción al estudio de los números fraccionarios. Para poder comprender cómo las matemáticas estudian los números que representan las cantidades que son menores que la unidad, primero imaginémonos que tenemos el caso supuesto de 5 amigos que se reúnen para comerse una torta de cereza en una pastelería. Estos amigos son Ana, Brenda, Carlos, Diego y Ernesto. Estos amigos se encargan de decirle al panadero que por favor divida esa torta en 5 partes, de tal forma que cada uno de estos muchachos pueda comerse una porción de dicha torta. Entonces, el panadero asume la instrucción y parte la torta de esta manera. Los amigos no se dan cuenta de que les tocaron porciones de diferentes tamaños, sino hasta el momento en el que cada uno de ellos toma su porción. Claramente se puede ver acá en la representación que a Ana le tocó la porción más pequeña de torta, en tanto que a Ernesto le tocó la porción más grande de todas. Pero en general, lo que se puede ver acá es que a cada uno de esos amigos les tocó porciones de diferente tamaño. Los amigos quedan inconformes con esto, sin embargo, días después vuelven a la misma panadería y en esta ocasión desean compartir una torta de limón. Los amigos son los mismos, solo que en esta ocasión le enfatizan al panadero que cuando vaya a fragmentar la torta, la divida en porciones iguales, tal y como aparece acá. Entonces, el panadero hace caso de esa instrucción y divide la torta de esta manera como está aquí representada, de tal forma que a cada uno de los amigos les toca una porción igual. Cuando cada uno de estos amigos toma su porción, se puede dar cuenta de que efectivamente le tocó a cada uno de ellos una porción de igual tamaño que a la del resto de sus amigos. Ahora hagamos una comparación de estos dos casos. En el primer caso, los amigos se reúnen y comparten una torta de cereza, pero se puede ver claramente en la gráfica que a todos ellos les tocó porciones de tamaño diferente, es decir, porciones desiguales. Ahora analicemos el caso 2, cuando los amigos consumieron la torta de limón. En este caso se puede apreciar claramente que a cada uno de los amigos les tocó una porción del mismo tamaño que al resto de sus compañeros. Es decir, las porciones son equitativas. Luego de esta introducción, vamos entonces a establecer lo siguiente. En las matemáticas siempre los números fraccionarios hacen referencia a particiones iguales que se le hacen a una unidad. Es decir, las particiones que se le hacen a la unidad deben tener el mismo tamaño. Para comprender entonces ahora el estudio que las matemáticas le hacen a los números fraccionarios, basémonos en lo siguiente. Las matemáticas se apoyan en una norma. ¿Qué significa eso? Que es un acuerdo y esa norma es internacional. ¿En qué consiste esa norma? La norma consiste en lo siguiente. Los números fraccionarios se representan de la siguiente manera. Se traza una línea, encima de la línea va una cantidad a la que se le llama numerador y debajo de la línea se escribe otra cantidad, pero esa cantidad de abajo se llama denominador. Ahora bien, la norma, precisamente por tener carácter de un acuerdo internacional, indica que así es como se representan a nivel internacional los números fraccionarios. En todos los países del mundo los fraccionarios se representan de esta manera, teniendo arriba de la línea una cantidad llamada numerador y abajo de la línea una cantidad llamada denominador. Ahora veamos qué son cada uno de estos componentes. Primero empecemos por el denominador. El denominador hace referencia a la cantidad de porciones en que se parte la unidad. Pero ojo, hay que tener cuidado. Esa cantidad de porciones deben ser del mismo tamaño. Ahora miremos qué es el numerador. El numerador hace referencia a la cantidad de porciones que se toman
luego de que la unidad fue fragmentada en porciones iguales. Repito, el numerador hace referencia a la cantidad de porciones que se toman luego de haber dividido la unidad en partes iguales. Veamos algunos ejemplos. Se tiene este número fraccionario. ¿Cómo se lee este número fraccionario? Muy simple. Se lee 1/5. Como se puede ver, se lee primero el número que está arriba, que es el numerador, y luego se lee el número que está abajo, que es el denominador. Este número fraccionario también se puede leer de esta manera: 1/5. Una vez más, se lee primero el número que está arriba y luego se lee el número que está abajo. Ahora identifiquemos las partes de este número fraccionario. El número que está abajo, sabemos, siempre es el denominador. Entonces, para este número fraccionario, el 5 es el denominador. Por otro lado, se tiene entonces que el 1, que es el número que está arriba, para este fraccionario, ese 1 es el numerador. Ahora miremos una interpretación gráfica de este fraccionario. Miremos. Se tiene una unidad. El denominador indica que esa unidad se partió en 5 porciones iguales, es decir, 5 porciones del mismo tamaño. Ahora miremos qué es lo que dice el numerador. El numerador indica que luego de que la unidad se dividió en 5 porciones iguales, solamente se va a tomar una. En esta primera representación gráfica podemos ver que la porción que se tomó es esta que está aquí representada con un sombreado. Para poder comprender mejor, veamos esta siguiente figura. Podemos ver acá en esta figura que la unidad inicialmente se había partido en 5 porciones iguales. Recordemos, las porciones deben ser del mismo tamaño. Eso es lo que indica el denominador. Pero el numerador lo que indica es que luego de que se hizo esa partición, se tomó una porción, solamente una porción, que es esta que aparece acá. Veamos ahora este siguiente ejemplo. Se tiene este número fraccionario. ¿Cómo se lee este número fraccionario? Sencillo. Se lee así: 2/5. Primero se lee la cantidad que está arriba y luego se lee la cantidad que está abajo. Este número fraccionario se puede leer también de esta manera: 2/5. Una vez más, se hace énfasis en que primero se lee la cantidad que está arriba y luego se lee la cantidad que está abajo. Ahora identifiquemos las partes de este número fraccionario. Siempre el número que está abajo es el denominador. Entonces, para este fraccionario, el 5 es el denominador. En tanto que el número que está arriba siempre es el numerador. Por consiguiente, para este caso específico de este número fraccionario, el 2 es el numerador. Veamos ahora una interpretación gráfica. Se tiene una unidad y esa unidad, el fraccionario en su denominador dice que se debe fragmentar en 5 porciones y deben ser del mismo tamaño. Ahora, ¿qué es lo que dice el numerador? Miremos. El numerador lo que dice es que luego de que la unidad se dividió en 5 partes iguales, ese numerador indica que de esas 5 porciones solamente vamos a necesitar 2, que son las que están aquí representadas en una región sombreada. Podemos comprender esto mejor con la siguiente figura. Observemos que aquí se puede enfatizar que la unidad se había partido en 5 porciones iguales, pero de esas 5 porciones en que se dividió la unidad, tal y como se observa aquí, lo ordena el denominador, de esas 5 porciones solamente se van a tomar 2, que son las que se están representando acá. Veamos ahora una forma alternativa de escribir los números fraccionarios. Miremos. Acá se tiene el fraccionario 2/5. Aquí es como ya se explicó que se escriben los fraccionarios según la norma. Pero resulta que también la norma dice que este fraccionario también se puede escribir de esta manera, en la que arriba sigue estando el numerador y abajo sigue estando el denominador. Y el numerador y el denominador están separados por una línea diagonal.
Miremos una interpretación gráfica. Para este fraccionario se tiene una unidad en la que se divide en 5 partes iguales, según lo ordena el denominador. Pero el numerador lo que indica es que luego de esa división se van a tomar solamente 2. Repito, se tiene una unidad, el denominador ordena que se divida en 5 porciones iguales y el numerador ordena que se tomen 2. Miremos otro ejemplo. Se tiene el fraccionario 3/8. Se puede ver bien que la norma indica que se puede escribir de esta manera o de esta otra, en la que se sigue dejando arriba el numerador y abajo se deja el denominador, y ambas cantidades están separadas por una línea diagonal. Ahora miremos una representación gráfica de este número fraccionario. Inicialmente se tiene una unidad. El denominador ordena que esa unidad se fragmente o se parta en 8 porciones de igual tamaño, 8 porciones iguales. Entonces, si eso es lo que ordena el denominador, que se parta en 8 porciones iguales, pero ¿qué es lo que ordena el numerador? Que en este caso es 3. Miremos. El numerador lo que indica es que luego de que la unidad se fragmentó en 8 porciones iguales, tal y como aparece acá, de esas 8 porciones solamente se van a tomar 3, que son las que están indicadas acá.